Acerrín. ¿Por qué, Ángel Aníbal? Porque soy lo último que botan de la cantina. Valle del Mantaro, desde lo más profundo de mi corazón, para ti estos versos, Panchito Ley Navarro y Estudiantina, Perú. No hay bajo el cielo lugar más hermoso que mi valle, valle prodigioso del Mantaro, eterno río que fecunda las verdes llanuras que se pierden en la lejanía, bordeado de bellos pueblos de gente muy laboriosa, ambas márgenes iguales, con sus tejados rojizos, humeando mañana y tarde, desde Jauja hasta Vigues. Para Concepción, mi provincia, la tierra de mis amores. Y nos vamos a San Jerónimo de Tunán. Purito, Chala y Santo, incontrastable, grande y ponderado es mi Huancayo, cuna de mi ancestral raza indiana, famosas ferias, artesanías y mil portajes, y puro folclore
de cada pueblo, con sus dioses tutelares, tradiciones seculares, su taita, guayita, payana, nuestra mamá Chacochargas, patrona de la imbatible y la heroica nación huanca. Sausa con su tunantada, Concepción sus heroínas, Chala y Santo, su Abelino, Sicaya con sus toriles, Chupaquinos con sus chapis y los huancas con su huayla. La calle real milenaria, sendero de incas y mileyes, y sus caminos nativos, olor a retama y eucalipto. La calle real milenaria, sendero de incas y virreyes, y sus caminos nativos, olor a retama y eucalipto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Saludos desde el Valle del Mantaro, desde el Perú. Un saludo a todos nuestros amigos de la institución, así también a todos nuestros amigos de las instituciones y asociaciones de manifestaciones culturales de nuestro Valle del Mantaro y a nivel nacional. Quisiéramos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que también nos han pedido que se grabe y por supuesto que esta conferencia magistral va a ser grabada y replicada también en Reels a través del Facebook de nuestra institución como del YouTube. En esta oportunidad, hoy 24 de agosto del año 2026, y estamos casi llegando a unos pasitos para terminar este año 2024, a nombre del Instituto de Capacitación, Educación, Peritaje Antropológico, es un gusto nuevamente poder contar con ustedes y poder darles también este conocimiento especializado en el tema de nuestras manifestaciones culturales. Uno de nuestros fines y objetivos que tenemos nosotros como institución es poder dotarles de conocimiento especializado en antropología como en ciencias humanas, para que nuestros ciudadanos esta información les sirva. Va a ser valiosísima realmente esta conferencia magistral y ahora que estamos a puertas ya de un proceso electoral para elegir a alcaldes, autoridades, regidores, gobernador regional, también los nuevos funcionarios y servidores públicos que este 1 de octubre del 2027 van a asumir ese reto de poder llevar adelante un gobierno local. No podemos hablar de turismo en el Valle del Mantaro si no trabajamos el tema de la antropología. Y el tema de la antropología tiene que ver con cultura. No hay turismo si no hay cultura. Y para nosotros como institución es muy importante poder darles y compartir a todos los ciudadanos del Valle del Mantaro, del Perú y a nivel internacional este tema tan importante sobre nuestras manifestaciones culturales y sobre todo qué hay tras las vestimentas de nuestros diversos personajes de nuestras manifestaciones culturales del Valle del Mantaro. Y hablar del Valle del Mantaro es hablar de un lugar que ha marcado hitos y precedentes históricos para el Perú, pero también a nivel internacional. La primera capital histórica del Perú será en el Valle del Mantaro, en el norte del Valle del Mantaro, Jauja, de donde es nuestra estimada colega Karina Miranda, y también acá se da el grito de libertad contra la esclavitud. Y hay otros hechos tan importantes que seguro nuestra expositora nos va a desarrollar y a compartir. No tengo más que darle y cederle este tiempo tan importante que le estamos robando de buena manera a la antropóloga Karina Miranda para que nos pueda exponer el tema de hoy que se llama ¿Qué hay tras las vestimentas de las manifestaciones culturales del Valle del Mantaro? Un análisis desde la antropología y tomemos
todo nuestro tiempo y nuestra disposición para escucharla. Cualquier pregunta, cualquier comentario puede ser en la caja del Facebook o también escribiendo al direct WhatsApp que hemos dejado. Así que no tengo más otra palabra que dar, sino que darle la bienvenida de manera virtual a nuestra colega Karina Miranda Palacios. Ella es antropóloga por la Universidad Nacional del Centro del Perú, es investigadora, es gestora cultural, docente y artista. Ha realizado una pasantía de investigación en la Universidad de Münster, en Alemania, y ha participado como ponente en eventos académicos internacionales, entre ellos el Congreso Horizontes del Mundo Amazónico, donde la antropóloga Karina Miranda ha realizado en la Universidad de Nova de Lisboa, en Portugal, donde presentó la ponencia Simbolismo Mágico Religioso de la Vestimenta Xánica Aragua. Asimismo, formó parte del equipo de investigación de la colección Flora y Fauna en Los Cronistas y Viajeros, una obra publicada en 8 tomos. También su trabajo académico se centra en el estudio de la indumentaria, el patrimonio cultural y la memoria social. Es autora del artículo La ropa de la mujer jaujina en diferentes periodos de la historia, publicado en el libro Jauja en el Bicentenario 2020, del estudio El arriero tucumano de la Tunantada de Jauja, Perú, y los gauchos tucumanos argentinos, incluidos estos en la memoria de la Tunantada, tomo número 2, del artículo Cuando los mantos hablan y cuentan la fe de Jauja, la lectura visual simbólica de la memoria preservada en las vestiduras de la Virgen de Rosario, publicado en el libro Bajo el manto de la Virgen de Rosario de Jauja y de la Tunantada, Danza Viva y Memoria, Patrimonio Cultural de la Humanidad, docente en programas especializados sobre patrimonio cultural, moda e identidad, destacando el curso Inspiración Cultural o Apropiación Cultural, una mirada antropológica sobre moda, patrimonio e identidad en América Latina. Y, ojo, es fundadora del colectivo cultural Jauja Utopía Posible. Bueno, estimada colega, muy buenas noches nuevamente y muy agradecida a nombre del Instituto de Capacitación y Educación, Peritaje Antropológico. Estamos atentos a escucharte en esta noche. Gracias. Muchísimas gracias, Patti. Un gusto estar con ustedes, un gusto realmente volver la mirada y que estas exposiciones se sigan dando. El Instituto de Capacitación, muy agradecida del Instituto de Capacitación de Educación y Peritaje de Antropología. Siempre es importante los debates académicos, no solo académicos, los debates que se tienen que llegar a la población, porque siempre estamos en el mundo académico un poco, la teoría, las investigaciones están un poco cerradas, y con esta difusión llega a toda la comunidad y no solo en la parte académica, ¿no? Entonces vamos a empezar. Esta ponencia es una ponencia muy ágil, muy visual. Vamos a entrar un poco a ver la teoría, que es importante para la antropología, de dónde estamos tomando algunos datos, referencias, que es importante tener como académicos, como antropólogos, también la teoría. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué hay tras las vestimentas de las manifestaciones culturales de todo el Valle del Mantaro y de repente más, porque somos hermanos, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas vestimentas? Bueno, es un análisis de la antropología y vamos a ver, vamos a compartir para la siguiente diapositiva. Un momentito. Ya se encuentra, colega, ya está visualizado en la pantalla. A ver. Ya. ¿Puedo poner la siguiente diapositiva, verdad? Sí, ya está. Ok. ¿Qué vemos? Nos hacemos otra vez la pregunta. ¿Qué vemos cuando miramos una vestimenta? En esta primera imagen, ¿qué vemos cuando miramos una vestimenta? En este caso es una vestimenta de la Tunantada, más o menos de los años a inicios de los años 60, tiene esta imagen. No hay la datación exacta, pero es aproximadamente, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vemos un traje, vemos un personaje,
Vemos una historia de la ciudad, una historia de la comunidad. Vemos una identidad que se está formando de repente, una identidad que ya está fuerte. ¿Qué es lo que estamos viendo a través de esta imagen? O podemos leer una sociedad entera a través de la vestimenta. ¿Qué tanto nos puede dar tanto las vestimentas como las imágenes en este caso? ¿Qué tanto nos puede dar, no? Entonces, por ejemplo, acá vemos una imagen. Hay personajes de la tunantada, es una expresión de jauja de la tunantada. Están los príncipes que están con el bastón. Está lo que llamaban la cutuncha, la huanquita. El nombre ha variado, de repente va a quedarse como un nombre establecido, pero ahí está, que representaba toda la opulencia. Ahí están las monedas en la pechera, etcétera. Está echado los chutos, el personaje que tiene la máscara también de carnero, el Luis, que ahora ha aparecido, que hay un debate por qué ha aparecido, si no debe estar ese personaje, ha estado un tiempo. Vamos a ver más adelante un poco esto de los personajes y por qué aparecen, desaparecen en diferentes expresiones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos cuenta una vestimenta? Un traje, un personaje, una historia, una identidad. Sigamos. Entonces vamos a entrar a la vestimenta como objeto antropológico. Un poco para entrar a la teoría. Vamos a agarrar 5 posiciones antropológicas para leer. Muy didáctico para entender también desde la antropología, desde la teoría de la antropología. La primera herramienta que podemos entender y que podemos usar para entender y para ver la vestimenta es la antropología visual. ¿Qué significa eso? Leer el pasado a través de las imágenes. Entonces, tenemos Duarte y Cárdenas y Elizabeth Edward, ¿no? Bueno, la antropología visual es esta disciplina que va más allá de usar solo las imágenes. Es un medio para comprender cómo está representada la cultura. A través de óleos, acuarelas, acuarelas de la época, fotografías, videos, pinturas, etcétera, ¿no? Todo lo que nos pueda servir y todo lo que podamos recolectar para entender las imágenes. De repente, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado o cómo estaba imaginado, representado a través de los óleos o acuarelas de la época, ¿no? Que muchos acuarelistas han retratado vestimenta, han retratado imágenes, folclore, etcétera, ¿no? Antropólogos Duarte y Cárdenas le llaman un leer del pasado. Y nos dicen que las imágenes deben ser vistas en su cualidad de caja de resonancia histórica y que tienen la capacidad de revelar el pasado a través de esta caja de resonancia, a través de estas imágenes. Es importante mirar con cuidado cada fotografía, que puede revelar posturas, gestos, colores, contextos, etcétera, ¿no? Entonces, no es tomar las imágenes por tomar, es la capacidad de descubrir qué está detrás de las imágenes, ¿no? Una imagen se puede leer varias veces, de diferentes ángulos, desde la antropología, desde el folclore mismo, desde la restauración, etcétera. Pero ¿para qué nos va a servir a nosotros en el ámbito de la vestimenta, ¿no? ¿Cómo llevamos o a dónde dirigimos nuestra investigación, ¿no? Elizabeth Edward, 2005, nos dice: en la antropología visual es el principio central del argumento, que las fotografías no son simples imágenes, sino objetos sociales. Y entender estas imágenes como objetos sociales para descubrir la naturaleza a sí misma, ¿no? No sé si está compartiéndose, me parece que no se está compartiendo. A ver, vamos a ver. Sí,
Sí, se está Sí. compartiendo, estimada Gloria. Sí, sí se ve claro. Gracias. Tenemos también que entender, tenemos la parte de la antropología visual y también tenemos que ver ya lo social, el aspecto social ya de la danza, de la vestimenta, de cómo nos transformamos, ¿no? Y este título que pongo, Turner, rito de paso, liminidad y comunitas. ¿Qué significa esto? Van Gennep, en su teoría dijo que todo rito de paso tiene 3 momentos. El primero es el que se separa del estado anterior. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos vestidos, cuando nosotros nos vamos a vestir y nos vamos a transformar en, por ejemplo, en un chuto, en una huanquita, en un príncipe, estamos separándonos, estamos saliendo de nuestra persona para vestirnos, para transformarnos en un personaje, ¿no? Nuestro estado anterior común de vida cotidiana, estamos pasando a ser un personaje de la danza, de la manifestación, etcétera, ¿no? Luego pasa por el umbral. Significa, te transformas, pasas del personaje cotidiano, pasas por el umbral y eres ya el personaje. Ya te conviertes en el príncipe, en la mestiza, etc. Y al final regresa y transformas a la vida cotidiana, ¿no? Esto es lo que nos explica Van Hemner. Y a esto Turner agrega y se enfoca en este umbral. Él lo llama liminalidad. ¿Qué significa? Que él, en este instante de liminalidad, que estamos todos vestidos, que estamos todos transformados, que estamos todos bailando, ese instante las reglas sociales cotidianas se rompen y ya eres otra persona. No hay quien más, no existe el quién es más importante o quién manda o quién es quién. Eso se queda en pausa y las personas que están en este umbral, están vestidos, cambiados, dejan de ser por un rato ellas mismas y se convierten en otro personaje, ¿no? Y entonces, y hay algo más ahí, nos dice Turner, ¿no? Cuando varias personas atraviesan juntas este umbral, nace lo que Turner llama comunitas, un sentimiento de unión e igualdad entre ellas. Distintos, cómo se tratan normalmente, cotidianamente, no sé, pues yo me trato con mi doctor diferente, me trato con mi cuñada, etcétera, cómo me trato cotidianamente. Pero cuando paso este umbral y soy otro personaje, el trato es diferente a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, para entender un poco cómo es este tránsito de lo que nos habla Turner y Van Hemner, ¿no? Entonces, entrar un poquito, entender cómo se ha teorizado esta parte y entender también cómo está transformándose en nuestras danzas actualmente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bourdieu. Pierre Bourdieu nos hace la distinción y capital simbólico. Dice que la forma en que nos vestimos no solo es un gesto libre, es algo que aprendemos sin darnos cuenta, de la familia, del grupo social, donde crecimos, de la cultura, etc. A esto lo llama hábitos. Vestirse de cierta manera no solo muestra que el grupo social al que pertenecemos, sino también refuerza lo que hacemos, ¿no? Y más cuando nos vestimos con una vestimenta típica, ¿no? Encima de la cafetera, hijita. Bourdieu también habla del capital simbólico. ¿Qué es este capital simbólico? Cosas como el prestigio, el respeto, el honor, no se compran solo con dinero, pero funcionan como una riqueza igual. O sea, una prenda te puede dar
prestigio, te puede dar ante la sociedad cómo tú te vistes y cómo te representas, te puede dar este prestigio, ¿no? Y esto era muy usado y es usado, por ejemplo, en la tunantada, ¿no? Cómo está vestida la huanquita, su pechera, su bordado, igual del príncipe, su pantalón, cómo está bordado, el plumaje, cómo era, qué tan grande era, cuán prestigio puedes obtener a través de tu vestimenta, ¿no? Poniendo el ejemplo de la tunantada. Y por último, Canclini, y que es importante entender, y Appadurai, hibridación cultural, ¿no? Canclini, para resumir un poco, nos da a entender el concepto de hibridación, que nos quiere decir que no existe una tradición 100% original. Es una tradición que ha sido creada poco a poco. Ha habido siempre una transición y hemos cogido diferentes aspectos de muchas tradiciones, de muchos conceptos, hemos comenzado a traer muchas tradiciones de diferentes partes del mundo, por eso no existe una tradición 100% original. Y la tradición siempre está cambiando, siempre se está mezclando y no hay una tradición 100% pura. Luego está Appadurai, que significa el que nos habla. Appadurai nos habla de los objetos, bueno, poniéndole en la ropa, los objetos como ropa tienen una especie de historia de vida propia. La misma prenda puede significar cosas distintas según por dónde pase. No es lo mismo cuando se hereda que cuando se compra una ropa, cuando se guarda en un museo o cuando se regala, ¿no? Entonces, un poquito para entender a Canclini y a Appadurai. Y por último, Stuart Hall y Haussmann, la invención de la tradición, y es donde quería llegar de antes, ¿no? Siempre se está construyendo una tradición. La tradición que nosotros conocemos, la tradición que nosotros vemos ahorita y tenemos lo tradicional, se ha creado en algún momento, se ha inventado en algún momento, se está construyendo con el tiempo, ¿no? Entonces, lo tradicional está transformando, se está mutando, está día con día, tiene día con día se está renovando, ¿no? Entonces, por eso Haussmann nos habla de la invención de la tradición. Y en este personaje que les decía, hay muchos personajes que han entrado a la tunantada, han gustado, por ejemplo, el caso de la Sicaína. Es un personaje que ha estado siempre, que todavía en sus inicios no ha estado, ¿no? No existía el personaje de la Sicaína. Después ha ingresado la Sicaína, se ha apoderado de la fiesta, ya es un personaje que gusta porque las mismas chicas o la misma sociedad lo sigue bailando, ¿no? Entonces, se ha inventado este personaje, se ha inventado la tradición y por eso es la invención de la tradición. Igual, hay personajes que han entrado, han salido y es por eso que ha estado así, ¿no? Entonces, y eso es un poquito para cerrar la parte teórica, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la parte ya más de ejemplos que podemos dar y de las vestimentas, ¿no? El Valle del Mantaro como espacio cultural. No hay una única forma de vestir en el Valle del Mantaro. El Valle del Mantaro tiene infinidad de formas de vestir, cada zona, cada sitio, cada lugar. Un ratito, acá se está cerrando. Un momentito, por favor.
Tenemos el Valle del Mantaro, por ejemplo, tenemos estas mantas, ¿no? Tenemos estas mantas. Para ver qué tan diferente puede ser el espacio del Valle del Mantaro. Ahí está la manta de Jauja, de Concepción, de Huancayo. Le hemos puesto el Junín porque vamos a ver un ejemplo también de los montoneros de la batalla de Junín, para entender que en un espacio como el Valle del Mantaro hay diferentes identidades, microidentidades. Incluso, por ejemplo, en mismo Jauja hay pequeñas identidades, ¿no? En todo Jauja hay identidades pequeñas, Huaripampa, Muquillauyo, Acoya, etcétera, ¿no? Un momentito, a ver, vamos a ver. Un segundito. Ya. Entonces, tenemos el siguiente. El ejemplo que les decía. Vamos a tener 4 ejemplos claros. Tenemos la tunantada, un traje como crónica de vida social. ¿Qué nos cuenta la tunantada? La vestimenta, ¿qué nos cuenta de la tunantada? ¿Qué es lo que nos va a contar la tunantada? La tunantada tiene personajes, tiene memoria. ¿Qué significa? Cada personaje se ha ido construyendo con el tiempo. Poco a poco se ha ido construyendo cada personaje. Hay personajes primarios como el príncipe, la huanquita, el argentino, el chuto. Hay personajes que han estado ahí. Y después han ido apareciendo nuevos personajes, la jaujina, el doctorcito, etcétera, ¿no? En la actualidad tenemos más o menos 15 personajes que están presentes, ¿no? Hay personajes que han entrado en un cierto momento y que han desaparecido también, ¿no? En algunos distritos ha habido personajes como el charro mexicano, como ha habido un personaje en algún tiempo en Jauja, el chino. Entonces, son personajes que de repente han entrado, han salido. El minero, cuando era la época del boom de la minería, entró, luego salió. Entonces, la tunantada se puede leer como un registro histórico de lo que ha ido pasando poco a poco a través de la historia, si reconstruimos la tunantada, ¿no? Tenemos lo más representativo, lo más primigenio, que era el príncipe, el español, el poder colonial, las jerarquías sociales que se representa, poder español. El arriero, las rutas de comercio, de intercambio y todos los fenómenos que estaban detrás de eso, ¿no? Entonces, la tunantada va a funcionar como una crónica histórica viva para las comunidades. Y nos hacemos otra vez la pregunta, ¿qué representamos cuando nos vestimos como el otro? Cuando yo decido vestirme como el argentino o cuando me siento más cómoda vestiéndome como el chuto. Y también nos preguntamos, ¿quién tiene derecho a representar a este personaje? Entonces, un poco es comenzar a abrir estas preguntas, ¿no? Para entender la idiosincrasia del poblador y cómo quiere representar su identidad, en este caso con la tunantada, ¿no? Pero vamos a agarrar un ejemplo de vestimenta del arriero argentino, ya para entrar en materia, ¿no? El arriero ha sido un personaje
Esta es una imagen de León Sangrán de 1838 que representa al arriero, ¿no? Pero el arriero ha sido un personaje que transportaba mercancías a lomo de mula por el Capacñán y que dejó en la época de los encomenderos, de los hacendados, para convertirse en una persona autónoma, ¿no? Pero ¿por qué la comunidad de Jauja lo representa? ¿Porque era una simple persona, un simple personaje? No, porque tenía una presencia en la comunidad, tenía una presencia en la vida cotidiana, ¿no? Era un personaje, porque tenía economía, trasladaba, llegaba, por supuesto, a Jauja con toda su mercadería. Entonces la gente en la época o en el recuerdo del arriero comienza a representarlo con su sombrero, como lo veía, como llegaba con el poncho, con las espuelas para el caballo, el pantalón de montar, el lazo para arriar a las mulas, y queda en la memoria colectiva, ¿no? Cómo era representado este arriero, ¿no? Entonces, un poquito para entender de dónde viene este personaje. Bueno, este personaje, como ven ahí en la primera imagen, vemos este camino de arrieraje que salía de Buenos Aires, porque habían grandes pampas en Argentina, en Córdoba, en Tucumán, habían grandes pampas donde se podía criar cantidad de ganados de mulas para el arrieraje, ¿no? Entonces, Jauja específicamente estaba muy ligado a Tucumán porque existen muchos registros de tucumanos que llegan a Argentina con este oficio, ¿no? Entonces, por todo este camino, saliendo de Buenos Aires, Tucumán, llegando a la región norte ya de Argentina, Salta, Jujuy, luego a Potosí, La Paz, Cusco, Jauja, Lima, hasta Quito, ¿no? Por donde todo el camino inca. Pero en estos diferentes sitios hubo o hay manifestaciones de arrieros, ¿no? Con estas estructuras, el sombrero, el poncho, etcétera, ¿no? Y en las manifestaciones danzarias están este personaje, ¿no? Pero en mismo Argentina, lo que ahora llamamos en Argentina, por supuesto estaba el gaucho, lo que ahora se llama el gaucho. No existe este personaje del arriero, ¿no? Está el personaje del gaucho y en toda Argentina están estas gauchadas. En diferentes sitios de Argentina existe tipos de gauchos, el gaucho de Salta, de Jujuy, de Tucumán, etcétera, ¿no? Y su vestimenta tiene su propia evolución, su propio cambio, ¿no? Entonces, antes existían, lo que acá en la primera imagen está, en la imagen de la esquina está los indios pampas. Esa es una pintura de Morel Carlos que está en el Museo de Bellas Artes, donde estos indios pampas son retratados con este tipo de telas que se cubren, espuelas, sandalias al lado del caballo. Eran como tipos salvajes que vivían en las pampas, ¿no? Y algunas prendas luego pasan a formar parte de este gaucho que más adelante vamos a conocer en Argentina, ¿no? Tenemos esta otra imagen del gaucho argentino. Es una fotografía de Eugenio Couret, que está en el Museo de Lima, pero está en estructura así, ¿no? El poncho, las espuelas, las botas, este sombrero, el pañuelo, incluso tiene en la mano esta cuchilla, ya es el gaucho argentino, ¿no? Entonces, ya este nombre de arriero va dejando de lado, y en la actualidad, como les digo, están
los gauchos, que también tienen esta estructura. El poncho, el sombrero, como la vestimenta de los gauchos de Salta, que está a colores, el poncho, el tipo de pantalón, las botas, pañuelos, etcétera, ¿no? Cada sitio tiene sus propios colores, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, cambia, evoluciona la ropa de este personaje. Pero acá específicamente en la tunantada, en el ejemplo de la tunantada, tenemos el tucumano o el arriero argentino, que nosotros llamamos el de la tunantada, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen tenemos en 1930 esta preciosa fotografía de Huaripampa, donde el personaje del arriero aparece acá, el único que está con poncho, tiene el sombrero, tiene las botas, las espuelas, en la mano incluso se divisa el lazo que tiene, pero ya está el personaje en estructura. Por supuesto, el poncho es de lana, está con la careta, está con el sombrero, etcétera, pero ya está el poncho, 1930. Luego tenemos una imagen de los años 60 aproximadamente. Esta fotografía es de la tunantada, algunos están con caretas, algunos sí, pero de repente por la fotografía, y el personaje del arriero está sentado y en estructura está igual. El poncho tiene las sogas cruzadas, tiene el sombrero, tiene las botas, etcétera, ¿no? Entonces, está por ahí el cambio. Y en los años 70 ya hubo una transición, porque tenemos en esta fotografía donde están todos los chutos, al centro hay un arriero, y hay un arriero con poncho de hule, ¿no? En la época donde ponerse un poncho de hule era prestigio, poder, costaba más, aparte que era mucho más para la lluvia, para la época de lluvia, protegía mejor. Entonces, cambiamos al poncho de hule, que queda como un poncho de hule, ¿no? Y ahí vemos el arriero, el tucumano, en los años 70, ¿no? Y en la actualidad ya mucho más estilizado. Ya quedó el poncho de hule, el sombrero agrandado, las botas también han estilizado más, le han puesto otros detalles, le han puesto que solo tienen que usar un tipo de color rojo, y a veces usaban celeste por lo que era de Argentina, pero ya se ha como normado, ¿no? Pero entonces tenemos la estilización ya del arriero actual. Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha transformado? En el fondo sigue siendo, en estructura, sigue siendo lo mismo, el poncho, las espuelas, el látigo, el sombrero, pero ha tenido un cambio, una evolución. Nuestra memoria y nuestra percepción del arriero también ha ido cambiando, ha ido transformando, ¿no? Si volvemos a Huaripampa a los años 90 y le presentamos un arriero tucumano actual, nos van a decir, usted está zafada, señorita, y más en Huaripampa, ¿no? ¿Cómo trae esto? No es la tunantada, ¿de dónde me has traído esto, no? Pero para ver también que cambia, se transforma, el pensamiento colectivo también se ha ido transformando, ¿no? Poco a poco. Entonces, ese es el ejemplo en el arriero. Uno de los personajes de la tunantada. Como les digo, hay y podríamos sacar el cambio de los 15 personajes a más personajes que en algunos distritos existen, ¿no? Podríamos sacar cómo ha cambiado, cómo se ha transformado, de dónde proviene, más o menos el origen de cada prenda, ¿no? Otro ejemplo que es importante también entender es el personaje de el chapis. Una vestimenta de identidad religiosa, una vestimenta de idiosincrasia muy fuerte ante su devoción de la cruz, de los chapis, que también podemos analizarlo. La vestimenta del chapi
esta vestimenta, a través de esta vestimenta podemos leer que ha habido una hibridación cultural muy fuerte, no solo de la parte de la época colonial, con todo la memoria que teníamos a lo colonial, al bordado, a la careta del chapi que tiene los ojos azules, bueno, la parte de la camisa, los zapatos, este calzoncillo que ellos le llaman, que es tejido a crochet, que viene de Europa, pero tiene también la presencia del mundo amazónico. Esta presencia del mundo amazónico que para ellos también es muy fuerte, ¿no? Cargan en la espalda las frutas, la muñequita que ellos que se llama, tienen la chonta como flechas, chontas, y la chupa, que es tiene un debate que es, bueno, las plumas es europeo, pero ponerse la chupa es símbolo, las plumas era símbolo del antisuyo, ¿no? Que era la parte selvática en la época inca, ¿no? Entonces, pero es una construcción de la un segundito. Entonces, es un poco esto, ¿no? La historia, entender la historia no solo por encima, sino a través de su vestimenta, ¿no? Podríamos llamarla túnica, que antiguamente era el unku, y que ahí ya se transformó, hubo una hibridación, el bordado que es netamente europeo, ¿no? Pero en la actualidad ya este bordado refiere propias vivencias, ¿no? La vestimenta cuenta historias en este caso, de hibridación del mundo amazónico, la presencia española y en la actualidad la construcción de identidad chupaquina muy fuerte que hay, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una imagen muy antigua de cómo estaba la vestimenta de los chapis. En la vestimenta son 6 personajes, 6 chapis, solo varones bailan, y todavía, por ejemplo, las plumas no están bien como ahora en la actualidad, 120 plumas que se ponen, ¿no? Pero están las plumas, está el collar que tienen, el bordado que tienen, no es tan amplio el bordado como en la actualidad, pero ahí está la presencia y cómo ha cambiado en la actualidad, cómo ya se ha normado, se ha estilizado, a la actualidad es muy grande, ¿no? Y para ver un poco la identidad que hay a través de la vestimenta, por ejemplo, se han encontrado vestimentas donde se bordaba acá el huáscar, ¿no? Para rememorar la guerra con Chile, ¿no? Está el huáscar, la bandera del Perú, ahí está los soldados. Entonces, rememorar ese pasado a través de tu vestimenta, ¿no? Acá una corrida de toros, un avión, una bicicleta. Este bordado es de 1937, pero es una vivencia propia, ¿no? En la actualidad ya es un poco más ligado a la naturaleza, a este mismo pavo real que existe, ¿no? Y eso es un poco la parte para entender la identidad a través del vestimento. Y tenemos la mujer jaujina, ¿no? La antropología visual y esto de las imágenes que les comentaba, ¿no? Al leer las imágenes, en este caso de la mujer jaujina. Las vestimentas, o lo que hemos encontrado, lo más antiguo en las vestimentas de la mujer jaujina, aparte de este cuadro, de este primer cuadro de Winer, de Charles Winer, donde relata la cholita jaujina, que vamos a ver más adelante, tenemos los protocolos notariales de
Petrona de Apolaya, la hermana de Teresa de Apolaya, que era cacica, una de las cacicas más importantes del Valle del Mantaro. Y se encuentra, se encuentra la vestimenta que ella usaba, ¿no? Entonces, se ha separado en dos partes las vestimentas, la parte que usaba la parte andina, o indígena, por ponerlo entre comillas, y la ropa europea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué se encuentra en los testamentos de doña Petrona de Apolaya? Se encuentran dice, junto a estos componentes hay elementos propios de la cultura indígena. Dos liquias con su franja de plata con torsal de seda y chagua, un anaco de terciopelo negro nuevo con sus puntas de oro nueva de puntas, eso está en español antiguo, por eso está así, un poco, no se entiende mucho, pero está ahí. Además, 3 liquias moradas negras, todas con franjas de plata, algunas usadas y otras nuevas. En otras petacas se encontró 2 liquias más usadas con su franja y posiblemente de plata y un cumbe, ¿no? Entonces, doña Petrona de Apolaya usaba vestimenta también de origen andino, de origen indígena, el anaco, las liquias, el cumbe, que podría haber sido una bolsa, el cumbe podría haber sido una faja, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, para describir un poco lo que eran estas vestimentas, tenemos el anaco. ¿Qué era el anaco, no? Tenemos el anaco, es una especie de túnica que está muy bien documentado, que todas las regiones de la época preinca usaban anacos de diferentes colores, de diferentes formas, pero todas las mujeres usaban estos anacos, unas especies de túnicas, ¿no? Tenemos el anaco de Pachacamac, tenemos este anaco de la mujer de Tarata, que está dibujado, y en nuestro lado, en nuestra zona, en los anacos, huancas o sausas, lo que ahora se llama el cotón de la Cutuncha o el cotón del Guaylas, ¿no? Ese es el anaco que nosotros tenemos, ¿no? Ahí tenemos la imagen de la mujer del Guaylas con un anaco negro y de la Cutuncha del personaje de la Huanca y de otros personajes que no vamos a encontrar solo de la Huanca de la Tunantada, sino en otros personajes vamos a encontrar este cotón, este anaco, lo que llamamos, ¿no? Entonces, está este anaco presente hasta ahora, ¿no? Que podríamos decir que es una de las prendas que ha quedado desde la época pre-inca, ¿no? Y las otras prendas que encontramos de doña Petrona de Apolaya, la cacica importante del Valle del Mantaro, son prendas de influencia que venían de Europa, ¿no? De España, ¿no? Por ejemplo, y dice fundas de tela de cambray de Francia, fustanes de Gran Bretaña, faldellines de nácar guarnecí, que es lo que ahora nosotros llamamos los fustanes, esos fustanes tejidos. Dice con encajes blancos, angostos de hilo, flecos de hilo. También se han encontrado brocados verdes con sus fajas, brocados carmesí, bayetas de Castilla, sayas de terciopelo. ¿Qué son las sayas? Son las faldas de terciopelo con 2 corridas de seda, que en la actualidad sería el faldellín, ¿no? Que ya tenemos muchas más cintas, ¿no? Un par de manguitas de brocato verde, un par de manguitas de melenque azul, botones, cintas berrén. Todo esto es una parte de lo que se encuentra en los protocolos notariales de doña Petrona de Apolaya. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, del taje de Guadalajara, España,
del Museo del Traje de España, donde podemos ver estas sayas de bayetas de Castilla, ¿no? La bayeta de Castilla porque es de la lana de Castilla, del carnero, la oveja de Castilla, ¿no? Y de eso se sacaba, por eso se llamaba la bayeta de Castilla, ¿no? Entonces, tenemos el anaco prehispánico que hemos visto a la influencia española, ¿no? En mi teoría, en lo que más se puede acercar a la vestimenta de la usanza de Jauja, de la vestimenta de la mujer de Jauja, el que más podría acercarse, porque en España también hay un montón de vestimenta de las modas regionales, donde hubo la imposición después de la rebelión de Túpac Amaru y se impuso que todas deberíamos dejar de usar el anaco, dejar de usar cualquier prenda con alusión a la vestimenta indígena, y hubo una ordenanza, ¿no? Después de la rebelión de Túpac Amaru, que todos usaran el traje de las modas regionales españolas, ¿no? Entonces, lo que más se asemeja, llevando las crónicas, llevando los registros notariales de doña Petrona de Apolaya, etcétera, tenemos este traje típico de Béjar, España, que en estructura tiene la estructura de la vestimenta de la vestimenta de lo que hoy conocemos de la ropa de la jaujina, ¿no? Tiene esta manta que tiene unos bordados, bueno, en la actualidad son unos bordados de flores doradas, tiene el tipo de blusa que es el monillo, que existe esa denominación también en el español antiguo como monillo, que era un tipo de ropa interior, pero igual, con bordados, con apliques, etcétera, y esta falda, ¿no? Que en estructura tiene mucho lineamiento con la ropa de la jaujina, ¿no? Entonces, hubo una hibridación en esta vestimenta, ¿no? En esta imagen de las dos mujeres, una sentada y una parada, vemos claramente que ya no está el anaco, ¿no? Ya no está el anaco, está una vestimenta que en la época podría decir es la vestimenta española, no hay ningún vestigio de la ropa indígena. Y en la segunda fotografía, donde está el señor sentado y la dama está parada, vemos el anaco, pero también vemos mantas bordadas, ¿no? Mantas bordadas, pañuelos, etcétera, lo que después sería el personaje de la Huanquita, ¿no? Pero está el anaco ahí, ¿no? Entonces, de acá podemos deducir que estuvo presente esta hibridación cultural y que nacieron dos tipos de vestimenta, englobando la vestimenta de la mujer de Jauja, ¿no? ¿A qué me refiero dos tipos de vestimenta? Si bien es cierto, es uno, la vestimenta de la... Siguiente, por favor. La vestimenta como esta fotografía de blanco y negro, la vestimenta cotidiana de la mujer jaujina, con la falda, la blusa, que es el monillo, la manta de flores, etcétera, y la otra vestimenta, que es el anaco, también una manta bordada ya a mano, no es pintada, manguitas, lo que se llama, lo que ahora ellos se llaman el anaco, pero es este tipo de mandil que está a un costado, bueno, sombreros, bueno, y está la peluca, que es la representación de la huanca, monedas, pechera, etcétera, ¿no? Pero como de acá nacen dos líneas de vestimenta, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tunantá de Huaripampa, que tiene igual, ¿no? El anaco, las manguitas, la manta bordada, etcétera.
y este otro que es del carnaval jaujino, ¿no? La falda, el monillo, la manta y ya en este caso el sombrero, ¿no? ¿En qué otras está este tipo de vestimenta donde podemos encontrar este tipo de anaco, ¿no? Donde ha cambiado o ha evolucionado. Tenemos en la tunantada, en la huanquita de la tunantada, por ejemplo, en la guailijía de Parco, es un tipo de anaco, igual con mangas, con manta, etcétera. Tenemos en la guailijía de Huaripampa, igual, las pastoras de Muquillauyo, y en la manta, por ejemplo, esta manta bordado, que no hay en anaco, pero está la manta bordada, el carnaval marqueño, ¿no? Entonces, ha ido cambiando, moviéndose, transformándose, cada uno con su identidad, con sus propias, con sus propios sentir de cada pueblo, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado, ¿no? Y en el otro tipo de vestimenta, la otro tipo de vestimenta, tenemos, por ejemplo, la jaujina de la tunantada, el carnaval jaujino, la guailijía de Paca, la jija, entre muchísimas más, ¿no? Que tiene esta estructura. El monillo, el faldellín, la manta de flores, y también este tipo de vestimenta no solo se quedó en Jauja, hay en Tarma, por ejemplo, en la guailijía de Tarma, en Cerro de Pasco, también encontramos este tipo de vestimenta, ¿no? Entonces, entenderlo por estos dos lados. Acá hay una parte importante que se ha ido rescatando a través del tiempo, la combinación de tres colores. Les hablaba de esta primera imagen, de este primer grabado de Charles Wiener, el primer grabado, La Cholita Jaujina, 1880, que Charles Wiener, aparte de pintar a la Cholita Jaujina, describe exactamente cómo estaba vestida, ¿no? Cómo tenía el prendedor, que le llama el tupo de cucharilla, que después usaba para tomar el caldo verde, tenía un faldellín azul añil, una blusa rosada, una manta roja, igual los tobillos, los zapatos, describe exactamente cómo estaba vestida, ¿no? Pero en la descripción, Charles Wiener nos dice, las telas son de colores muy vivos y siempre de un feliz contraste. Así, por ejemplo, una liquia color anaranjado estará bordada de color verde y una liquia color rojo de granate y azul, pero siempre en este feliz contraste, ¿no? Entonces, desde que comienza, desde las primeras imágenes o desde los primeros recuerdos que tenemos, hay esta combinación de los tres colores que existía en la ropa, esta ropa de la mujer jaujina, del faldellín, el monillo y la manta, ¿no? Un color del faldellín, un color del monillo y un color de la manta. Vamos a ver que con el tiempo eso ha cambiado, se ha transformado, hemos vuelto a los tres colores, etcétera, pero hay un inicio que había este feliz contraste que llama Wiener y que se ha comenzado a rescatar de nuevo estos tres colores, ¿no? Para entrar un poco en el tema de los colores, que por ahí también se puede analizar, ¿no? Otro tema importante que me parece súper importante es la identidad social que se puede leer a través de una vestimenta. ¿Cómo podemos leer la identidad social o qué es lo que ha pasado a través de una vestimenta, ¿no? Bueno, Pedro Monge, en Estampas de Jauja, relata esta parte, este suceso que ocurrió, ¿no? Pedro Monge, y en algunos periódicos de la época, se va a encontrar este suceso, ¿no? ¿Qué sucede, no? El carnaval jaujino que hoy conocemos se bailaba en los barrios, como ahora conocemos, ¿no? El barrio Huarancayo, la Samaritana, la Libertad, Guaquias, ¿no? Que eran los 4 primigenios, ¿no? Que se bailaban, ¿no? Pero, entre comillas, pongo, y como describe Pedro Monge, lo bailaba la gente del pueblo.
como decir la gente, lo que está, por supuesto, ahora más visto, la gente chola, ¿no? Y estaba la otra parte, la gente de élite que no bailaba este cortamonte como ahora lo conocemos. Bailaban en las casas, en carnavales, con chisguetes, vestidos con máscaras, otro tipo de festividades, ¿no? Estaba separado un poco estas dos grupos sociales, ¿no? Pero hay un suceso que las chicas de la alta sociedad, por ponerlo entre comillas también, comienzan, ahí como dice, han colgado por un instante el traje occidental y ataviadas con la indumentaria chola han salido por las calles a fraternizar con la gente del pueblo. Bueno, el escrito es mucho más grande, ¿no? Y han ido a bailar a los barrios y este ejemplo ha cundido y todos los años han seguido bailando, ¿no? Entonces, por supuesto, esa época las señoritas incluso la sacaron del colegio, el escándalo, que cómo es posible que bailen y que se pongan ese tipo de ropa, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? La clase alta, por ponerlo así, simplemente desapareció con el tiempo. Estos bailes de salón, con chisguete, etcétera, desaparece. ¿Y qué es lo que queda? Queda este carnaval que ya no es solo de una clase, sino se junta, se une y la identidad se refuerza más aún, ¿no? Y ahora todo el mundo puede bailar y vestirse y es parte de la identidad profunda del pueblo, ¿no? Entonces, cambia. En algunas partes del Perú no ha pasado eso, ¿no? Sigue habiendo estas dos distinciones de la gente que se viste con la ropa, entre comillas, por ponerlo así, la ropa chola, y la gente que simplemente ya no baila ese tipo de costumbres, ¿no? Entonces, ¿cómo una vestimenta puede forjar una identidad mucho más fuerte de un pueblo, ¿no? Y esta es la línea de tiempo un poco de la vestimenta del atuendo típico de la mujer jaujina. Tenemos Charles Wiener 1880, más o menos aproximadamente 1895. Las fotografías de Teodoro Gullón, donde se ve a la mujer jaujina con, todavía no están las cintas, simplemente está cosida la falda, no se ve todavía el sombrero, sí se ve el monillo, se ve la manta pintada, etcétera. Los 90 ya se ve un poco más de cintas, en la mano vamos a ver una manta de escocesa, sigue pintándose las flores. En los 40 ya se ve un poco más de cintas en la falda. En los 50, por ejemplo, aparece una falda muy clara ya de plomo plata, pero está ahí presente. Ha ido cambiando, transformándose, ¿no? En los 60 ya vamos a ver otro color de tela con la cinta, y las cintas ya son de terciopelo, no son de estas cintas de pana, igual en los 70, y acá las fotografías a colores, igual, ¿no? Otro tipo de cinta, otro tipo de color de tela. Los monillos blancos se hacen mucho de moda, todo el mundo comienza a usar monillo blanco, monillo blanco, monillo blanco. Los sombreros igual, todavía están los sombreros grandes. Las mantas ya son estampadas por Mario Ponce, es un gran artista que comienza a estampar las mantas, ya no cada uno pinta sus mantas. Los 1977 tenemos una Alicia Maguiña que siempre ella ha querido rescatar lo más tradicional, lo más común, y vemos una ropa del mismo color del faldellín con la manta, monillo rosado, una manta pintada, etc. En los 80 ya comienzan a salir estas cintas delgaditas, igual de terciopelo, pero delgaditas, y ven que el monillo blanco está persistiendo, ¿no? Y la manta sigue la de Mario Ponce. En los 90 entra todo el boom de estas cintas brillosas, de todos los colores, ¿no? Entonces, todas las cintas tenían brillos, ¿no? Los 95, el 97, brillos. Y la ropa de la jaujina solo adquiere como dos colores, ¿no? La manta casi del mismo color de las cintas del faldellín y el monillo blanco, que no desaparecen, ¿no? Los sombreros un poco ya van bajando el
el tamaño, pero están ahí brillosos, ¿no? Que algunos distritos todavía siguen bailando con estos colores brillosos, vibrantes, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Después en los 2000 queremos volver a lo antiguo, a lo tradicional. Entonces comenzamos a volver a pintar las mantas a mano, el sombrero es un poco ya más chiquito, la cinta igual de seda con el mismo color del faldellín, todavía están los monillos blancos y después ya otra vez comienzan a aparecer las cintas de terciopelo. Ya en los 2000, 2018, 2016, volvemos otra vez, ¿no? Otra vez sacamos nuestras mantas de Mario Ponce, volvemos a pintar, usamos estos 3 colores del monillo, la manta, el faldellín, y en los 2000 para adelante, otra vez estamos retomando estos colores pasteles. Por ejemplo, este faldellín marrón con cintas más oscuras, ¿no? Pero manteniendo, por ejemplo, los 3 colores, ¿no? Entonces, hay un ciclo. Hay un cambio, hay una transformación, ¿no? Entonces, para terminar el ejemplo de la jaujina, y va a seguir cambiando, se va a seguir transformando, se va a seguir, pero ¿cuál es el cuidado que le damos a través de la investigación? Tenemos un último ejemplo de los montoneros y montoneras para cerrar ya. También una parte de ver la vestimenta como resistencia, ¿no? Como una vestimenta nos ayuda también a esta resistencia como es la batalla de Junín, ¿no? Primero entender, y lo que les comentaba al principio también, la identidad. ¿Qué existía en identidades en la época precolonial, en la época colonial? ¿Qué estaba existiendo? Cuando llegan nomás los cronistas y comienzan a tomar sobre la vestimenta en este caso, ¿no? Registros sobre la vestimenta, ¿no? Y en estos 3 cronistas, los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, Huamampoma de Ayala, el cronista Pedro Sarmiento, hay un mismo sentir en la vestimenta, ¿no? ¿Qué es este sentir? Y cómo lo explican, ¿no? Que cada grupo, cada identidad tenía su propia forma de vestir, su propia identidad. Incluso, se distinguían del otro. Yo, como Sausa, como Huanca, me vestía de un color específico, de una manta, de un tipo de hilado, un tipo de anaco, me distinguía del otro. Y así, cada sitio se distinguía uno del otro. Garcilaso de la Vega nos dice: tenía cada provincia su traje particular y sus señas conocidas. Ningún indio podía usar la insignia de otra provincia sin ser castigado hasta con pena de muerte. Eso nos relata Garcilaso. En la Nueva Crónica dice: cada provincia tiene su traje propio, del cual cada uno honra a su manera. Entonces había una distinción fuerte de cada sitio. Pedro de Sarmiento nos dice: y cuando llegaban a los pueblos, vístase con el traje tocado de aquella nación, porque todas eran diferentes en vestido y en tocado, lo que llevaban en la cabeza, y ahora lo son. Caínca Yupanqui, para conocer las naciones que había conquistado, mandó que cada uno tuviese su vestido y su tocado, al que lo llamaban ja, chu o chuco, diferente unos de otros, para que se diferenciasen y se conocieran fácilmente, ¿no? Entonces, esta distinción y estas pequeñas identidades ya existía desde la época precolonial, ¿no? Entonces, poco para entrar en el ejemplo de los montoneros, ¿no? Ahora, nos vamos a la época ya de los montoneros de la independencia. ¿Quiénes eran los montoneros? ¿Por qué si es un personaje
casi olvidado, tenemos que nombrarlo, porque era el pueblo que salía, el pueblo mismo que salía a luchar para la independencia, ¿no? Entonces, y es importante analizar también qué se encuentran de sus vestimentas de los montoneros. Los montoneros es un grupo humano, fundamentalmente, aunque poco visible en la historia, compuesto por indios, mestizos y pobladores locales. Se organizaban en partidas, en grupos, se organizaban en partidas. Tenían nombres como los constantes de Jauja, los dragones de Pacasmayo, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizaban igual técnicas de guerrilla y aprovechando su conocimiento del terreno para llevar a cabo ataques sorpresa contra las fuerzas realistas. A menudo, bajo el mando de líderes militares, algunos montoneros también se dedicaban al saqueo. Si bien es cierto, estaban luchando por la independencia, pero también había grupos que se dedicaban al saqueo, entonces también tenía la parte negativa. En el Perú sumió una crisis profunda. Cuando el Perú sumió la crisis profunda, su apoyo fue crucial, proporcionando inteligencia y recursos valiosos para las fuerzas patriotas. Además, su cercanía con las comunidades locales permitió ganar apoyo y fortalecer la moral de la población, ¿no? Entonces, es un poco los montoneros. Podríamos poner el ejemplo de las montoneras, que también se ha estudiado, pero ahorita, por el tiempo, solo vamos a hacer los montoneros, que ya es la última parte, que ya estoy con el tiempo seguro. Montoneros de Junín, ¿qué es lo que nos interesa de la batalla de Junín? ¿Cuáles los montoneros de Junín? Una de las citas que encontramos de los montoneros de Junín es del general Miller, que proporciona una descripción detallada y variable de la vestimenta y armado que observó en las pampas de Junín. Y esta es una de las más cercanas descripciones que existen. Nos dice, Miller escribe así: unos estaban montados en mulas, otros en caballos, algunos llevaban gorros de piel de oso, otros cascos, otros morriones y muchos tenían sombreros gachos de lana de vicuña. Estos sombreros de lana de vicuña. Algunos tenían plumas, pero la mayor parte no llevaban plumaje. Está hablando de sus sombreros. Sus trajes no eran menos variados. Chaquetas de huáscar que encontraban, casacas de infantería, pellizas encartadas, muchas veces quitadas de los realistas muertos, estaban entremezclados con uniformes patriotas, uniformes realistas, pero todos estaban uniformados de una prenda. Cada individuo tenía un poncho que llevaba en la forma usual o liado alrededor de la cintura en forma de faja o colgado fantásticamente en el hombro. Tampoco había ninguno que dejase de llevar su lazo, sus armas, y tenían las mismas diversidad: fusiles, carabinas, pistolas, bayonetas, etcétera, cuchillos grandes, armas que se habían armados unos y otros. Entonces, eso es lo que nos dice Miller de los montoneros de esta batalla y lo que se encuentra de la batalla de Junín, ¿no? Y un poco para entender la vestimenta de los montoneros de la época, por ejemplo, los ponchos, ¿no? ¿De dónde provienen los ponchos? La teoría más cercana de dónde proviene el poncho es del uncu. El uncu era la prenda masculina que usaban todos los varones, que siempre tenía el corte en B, y bueno, había diferentes tipos de uncus, ¿no? Desde los más magníficos que usaba el Inca y toda la realeza inca, y hasta el pueblo, ¿no? Pero este es un uncu estilo Inca colonial procedente de Pachacama, costa central del Perú. Este inca es de fibra de camelito y ahí está, que está en el Museo de las Américas. Y ese es un uncu, por ejemplo, ¿no? En estructura, en iconografía, cada iconografía tenía un significado, más cuando estaba puesto el inca, etcétera, ¿no? Y tenemos el poncho de Bolívar, de la exposición del poncho de Libertadores, que también tiene esta estructura, ¿no? Iconografías en B, y fue muy fácilmente adoptado por el pueblo, este poncho, ¿no? Entonces, es importante
imaginar el poncho de la época, ¿no? Ahí como nos dice Miller los ponchos, ¿no? Sombreros, diferentes tipos de sombreros. Tenemos, por ejemplo, el Montonero Escobar en dos fotografías de esta, son cuadros de óleos de Pancho Fierro. Por ejemplo, el mismo Montonero Escobar con un sombrero de militar y el Montonero Escobar con este sombrero de ala ancha de paja, ¿no? Para un poquito entender los sombreros, ¿no? Igual los pantalones, lo que se encuentra fabricados en materiales resistentes, proporcionaban protección contra la vegetación densa del terreno. En muchos casos eran pantalones de bayeta, algodón, cordellate, jerga, de cuero. Y en la imagen vemos a este montonero con un pantalón holgado color azul, ¿no? Un poco para entender cómo estaban en esa época los pantalones y de qué materiales existían. Igual zapatos, zapatos tipo Xujuy, lo que ahora, si ven, por ejemplo, un personaje del Chuto, ven este zapato de carnero. Tenemos ahí una fotografía del Xujuy que se ha encontrado en investigaciones arqueológicas. Tenemos las sandalias de fibra vegetal y con una suela de cuero, que eran tipo sandalias, que también se han encontrado. Y las botas que a veces podían obtener de personas muertas o obtenían estas botas, ¿no? Entonces ahí está también las botas que podemos ver en esta imagen de Pancho Fierro también, ¿no? Y chaquetas, ahí está chaquetas que podemos ver. Dice Soldado y Rabona, para ver un poco las chaquetas que usaban, porque como hemos visto que también usaban las chaquetas de los soldados caídos, ¿no? Ahí están otra imagen, Soldado y Rabona, para ver otro tipo de chaqueta, ¿no? Que usaban, a veces militares, pero todos usaban el poncho, como les decía. Y armas, ahí está armas, que vemos esta imagen donde se atacó al al cónsul general, y se ven varias armas, ¿no? Entre ballestas, rifles, espadas, igual que en el Montonero de las Pampas de Buenos Aires, ¿no? Igual, ¿no? Su ballesta, su espada, etcétera, ¿no? Para ver un poco las armas, ¿no? Y cómo reivindican ahora los montoneros de las Pampas de Junín, ¿no? ¿Cómo es el imaginario ahora en las Pampas igual? Pantalones, sombreros, chullos, la bandera que se pone ahí, igual acá, poncho, los zapatos tipo Xujuy, igual las rabonas, igual con sus faldas largas, sus sombreros de carnero, sus mantas de Junín, que ahora son muy de identidad juninense, sus faldas de Valleta de Castilla, etcétera, ¿no? Esa es una fotografía de los montoneros de la fiesta del Bicentenario de la Batalla de Junín, ¿no? Cómo representan ahora los montoneros en la Batalla de Junín. Para terminar, dos ejes transversales. Memoria social. Las prendas permiten recordar quiénes somos, cómo queremos ser reconocidos. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, los montoneros, ¿no? ¿Cómo queremos ser reconocidos, no? En la Batalla de Junín, por ejemplo, como montonero, como rabona, etcétera, ¿no? Y cómo esta identidad reforzó, por ejemplo, en la lucha de la independencia, ¿no? Género. ¿Quién confecciona? ¿Quién viste? ¿Quién decide cómo vestirse? Y ahí hay un gran debate. Bueno, ¿quién confecciona? Todas las tiendas de alquiler, etcétera, en diferentes aspectos, o personalmente quienes se visten. Ahí hay más que todo, debería haber una investigación, ¿no? Cómo deben confeccionar. ¿Quién viste? ¿Quién elige cómo vestirse, no? Yo quiero llegar a Jauja, señora, por favor, alquíleme la ropa más tradicional. Va y pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo tradicional? ¿Cuál es lo tradicional, no? O hay una investigación previa para decir cuál es la vestimenta más tradicional. ¿Quién decide cómo se debe vestir?
deciden los investigadores, deciden los antropólogos, deciden los directivos de las asociaciones tunanteras. ¿Quién decide? Y ahí es el gran debate y es por eso que hay muchas rencillas y todo, ¿no? Y bueno, la transmisión cultural. La tradición no se transmite solo hablando, también se transmite vistiendo. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien se viste bien, queremos replicar eso y de repente mejorar. Si decimos, no, ¿cómo se ha vestido así? Nunca me voy a vestir así, ¿no? Entonces, al final, quien decide es la misma población que va a replicar lo que gusta en ese momento, ¿no? Y el otro eje, cambio y continuidad. Cambian los materiales, cambian los colores, cambia la disponibilidad de telas, la disponibilidad económica, cambia el contexto social. Les ponía el ejemplo del arriero argentino, que lo llevamos este arriero actual a 1930 y van a decir, esto es un escándalo, ¿no? Entonces, ha cambiado, ha transformado, se ha estilizado, se ha mejorado, si queremos ponerlo así. Permanece y se reinterpreta. Por supuesto, la identidad se está reinterpretando continuamente. Todo el tiempo se está reinterpretando. El significado, el vínculo comunitario, la función del personaje se está reinterpretando año con año, fiesta con fiesta, se está reinterpretando. Hace 20 años, vestir de arriero no era lo mismo que vestir ahora. O vestir de huanca a la actualidad no es lo mismo. Se ha reinterpretado, se ha vuelto a otro, ha tenido otro significado, etcétera. Se reinterpreta permanentemente. Autenticidad. ¿Quién decide qué es auténtico? ¿Quién decide? ¿Lo más antiguo? ¿Lo que aparece en fotografías históricas? ¿Lo que se usa hoy? ¿Lo que usan hoy los propios portadores? ¿Quién decide? Y ahí está también el debate en patrimonialización, ahí está el debate en salvaguarda, etcétera. Que se puede poco a poco ir diluyendo estas preguntas, ¿no? Mejor dicho, respondiendo estas preguntas, ¿no? La autenticidad también es una construcción social, no es una esencia fija que se puede poner en un museo con vidrio y ahí desaparece, sino que se está transformando, año con año, está cambiando, ¿no? Y para eso viene esta última parte que es la patrimonialización y salvaguarda, que con esto termino, que es importante, ¿no? Que tenemos que comenzar a ver, a analizar, ¿no? Reconocer una manifestación cultural en vestimenta, etcétera, como patrimonio cultural inmaterial. Ante el Ministerio de Cultura o ante el UNESCO, etcétera, no es solo un trámite o un título honorífico que siempre dice, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Qué nos va a dar? ¿Nos va a dar algo más? Es un proceso que compromete a la comunidad portadora, al Estado y a la investigación académica que debe estar ahí presente, siempre investigar tras cómo se ha transformado el año pasado a este año, qué ha cambiado y qué debemos, estas 3 tareas a la investigación académica. Proteger la autenticidad. ¿Qué significa esto? Evitar que la vestimenta, la música, la coreografía original se distorsione para la comercialización, o sea, simplemente se comercialice, se folclorice en un espectáculo que a veces simplemente es turístico o a la simplificación con fines de entretenimiento, que ya tu manifestación ya no te pertenece, ya no es tuyo, se ha convertido en un producto turístico que ya no, ni siquiera es tu identidad. Eso evita poner ciertas reglas, ciertos candados, ¿no? Que a veces cambia tanto, se transforma tanto que se convierte solo en un espectáculo turístico. Preservar la memoria, por supuesto, recuperar la tradición oral, documentar linajes, técnicas de sabores de portadores, cómo se teje, cómo se hila, qué es lo que había, si había pintura a mano, si había bordado a mano, que ahora ya no existe, etc.
y honrar quienes fundaron o sostuvieron las manifestaciones. Gestionar el futuro, canalizar el apoyo del Estado, promover la transmisión intergeneracional, articular el plan de salvaguarda, los planes de salvaguarda, si es que todavía está en este proceso de la UNESCO, y la continuidad institucional, ¿no? Hay un marco legal de la UNESCO y del Ministerio de Cultura, las acciones que se deben tomar, los comités de salvaguarda, los informes quinquenales o las declaratorias de Patrimonio de la Nación y Patrimonio de la UNESCO, ¿no? Y el reconocimiento oficial que debe ser el trabajo articulado de las autoridades locales, nacionales, municipales, del Ministerio de Cultura y lo que llevan a un expediente para reconocer formalmente como patrimonio. Finalizando, ¿qué hay detrás de las vestimentas? Hay personas, hay historia, hay memorias, hay territorios, identidades, hay relaciones sociales y transformaciones. Muchísimas gracias. Hasta acá y creo que dejo de compartir y vienen las preguntas. Estimada colega, sensacional. Realmente esto necesita una segunda parte y una tercera parte. Hay varias preguntas que nos han hecho en el direct WhatsApp. Sobre todo en el WhatsApp, pero a manera de reflexión, ¿no? Mira, desde hace años yo planteaba a través de mi impotencia, porque nosotros como antropólogos también somos historiadores y tenemos arqueología, y uno dice, madre mía, decía, hace años, 10, 15 años, el Valle del Mantaro debe ser el tercer destino turístico del Perú, y lo tiene todo, o sea, tiene historia, tiene arqueología, tiene hechos históricos que han marcado la historia en el Perú y a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, comencemos sobre el tema. No podemos construir turismo como se está construyendo con las mejores intenciones en el Valle del Mantaro, pero totalmente equivocado, sino que tiene que plantearse sobre la base de la investigación, de la arqueología, de la historia, de la antropología. O sea, caramba, los futuros candidatos que nos estarán escuchando o seguro que van a escuchar cuando vean este video, es plantearse realmente que tenemos que hacer algo. Y, por ejemplo, hablando del tema de las vestimentas, no tenemos un museo, porque qué importante es tener un museo vivo y un museo utilizando la inteligencia artificial. Es decir, imaginemos en Jauja que hay un museo sobre las diversas manifestaciones culturales, porque Jauja tiene el mayor número de declaratorias como patrimonios culturales a través de manifestaciones culturales, y entre ellas la que tú has mencionado, el tema de la Dire Tunantara. Tenemos en el centro del Valle del Mantaro, tenemos tenemos la Huaconá, tenemos el Wilders de Santiago, la Chonguinada, el Chapis y otras manifestaciones culturales más. Entonces yo digo, ¿no? Tener un museo en Jauja, donde, por ejemplo, no quiero saber la vestimenta de la jaujinita, y simplemente presionas uno de los botones y lo que tú nos has manifestado en una expusiste una línea de tiempo. Muy bonito, de tal manera que tú presionas y el extranjero, o diré cualquier peruano turista o de acá, presiona jaujina y nosotros podemos encontrar desde 1920 hasta la actualidad y con alguna información de esos cambios. Yo me pregunto, ¿qué nos falta? O sea, ¿por qué no podemos hacer eso, no? Bueno, yo creo que eso queda como algo pendiente, pero también, no sé, estimada Karina, si desde la administración pública del Valle del Mantaro, gobiernos locales, sobre todo gobiernos locales, porque ellos tienen en su normativa trabajar el patrimonio cultural, el tema cultural y de turismo. Pero si ellos no lo hacen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Como para empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que me comentabas, esta de los museos, que ahora es mucho más fácil, ya no un museo físico, que es lo ideal, tocar, ver, palpar, como hay, España tiene grandes museos de vestido, es impresionante que podemos entrar por el internet y ver a tiempo real los museos, pero se puede hacer, como comentas tú, con las universidades o con la universidad, este tipo de iniciativas de un museo virtual, porque material visual, fotográfico, existe. Se tendría que buscar
un convenio con universidades y con empresa privada, ¿no? Porque de todas maneras la investigación de todas maneras es un poco costosa, tiempo, si bien es cierto, muchos antropólogos, historiadores, sociólogos hacen sus propias investigaciones, pero no está el completo, ¿no? Sería hermoso ver todo, carnaval marqueño, de Acoya, la Pachaguara, que es una vestimenta increíble también. Tenerlo en virtual sería impresionante. Y la municipalidad de repente gestionar lo económico para que esté presente ahí en el Internet, ¿no? Porque tiene un costo que esté en la página web de un museo en Internet, ¿no? Ahora hay muchísima tecnología para hacer museos tipos virtuales, ¿no? Sería impresionante formular desde la academia, que es la universidad o colegio de antropólogos, etcétera, para investigación, lo privado, que se puede conseguir la parte privada, y la municipalidad, ¿no? Pero eso sí necesita gestión, ¿no? Creo que la gestión, Karina, va a tener que salir de sociedad civil. Sí. ¿No? O sea, porque mira, si uno analiza los últimos 15 años, yo tuve el gusto de conocerte a ti cuando trabajabas en la dirección de comercio y de turismo en la región Junín, ¿no? Y si estamos hablando de estos 16 años, por ejemplo, ya no vemos turistas extranjeros. Ya no vemos turistas extranjeros. Y yo recuerdo, ¿no? Década del 90, década del 80, había turismo extranjero. Y es que el turista extranjero no va a venir simplemente para ver, bailar y para tomar. Yo recuerdo que el año pasado llegaron 2 italianos justo en la fiesta de la Tunantada que hacen en el barrio San Lorenzo, que ahora están. Y ellos te preguntaban sobre la indumentaria. Y me recuerdo que las diversas instituciones te regalaban su folleto, ¿no? De su tarjeta. Mira, aquí está el programa. Pero ellos decían entre español masticado, pero yo quiero, por ejemplo, quiero un museo, dicen, ¿no? Llévame a un museo. Quiero ver las vestimentas, quiero ver la más antigua, por ejemplo, el de los chutos, les encantó. Queremos ver los más antiguos, queremos verlo, o si se puede tocar para ver cómo se ha transformado. No hay, claro. No hay. Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora quiero entrar al tema de la vestimenta y de los materiales. Hay una cosa muy interesante y que creo que este es un debate, no solo en la Tunantada, sino en las diversas manifestaciones culturales, la Chonguinada, el Chapis, el Huaylas, las otras más, ¿no? Oye, tienes que ser auténtico, no moderno. Y el moderno que se viste, o sea, el personaje que se viste de manifestación cultural con moderno, le dice, oye, deja la antigüedad. Quiero ir a ese tema porque ese es un tema muy importante, ¿no? Yo recordaba, te manifestaba, haciendo un informe antropológico forense para un imputado de una comunidad nativa, y era el tema de la Cushman, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos jueces, cuando tienes a un hermano nativo, el juez cuestiona, ¿no? Pero si es nativo, ¿por qué no viene con Cushman? Entonces, si no viene con Cushman, no es Ashaninka. Mira esa interpretación que tiene algunos funcionarios públicos del sistema de justicia en el Perú. Y haciendo la pericia, hago la investigación de por qué, la verdad que en esa comunidad nativa ya no se hace Cushman. No se hace Cushman porque antes se hacía de algodón, y al hacer la vestimenta de Cushman de algodón era más fresco. O sea, tú podías estar en intenso momento de calor en julio y agosto, pero como la vestimenta, o sea, su material era cómodo sintético por el algodón, lo utilizaban. Y aparte que no hacían actividades agrícolas, ¿ya? Entonces, el tema era eso. Entonces, cuando pregunto, la señora me dice, y me dicen eso, me dice, es que hacer una Cushman de algodón nos sale por lo menos 800,000 soles. ¿Qué hacemos de esa tela sintética? Pero esa tela sintética, antropóloga, quema.
Entonces, no nos ponemos, por eso nos ponemos así esa ropa simple. No es que no querramos. Yo digo, mi madre, si eso supieran los jueces y fiscales, no estarían haciendo esa mala interpretación de que porque no tiene kushma, entonces no es ashánica. Y No es vayamos a ese tema, ¿no? De entender eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los personajes de la tunantada, el material para las vestimentas, hasta para la mascarilla, lamentablemente es sintético, ¿no? Y eso Claro. también hace que, no sé, el que diseña el vestimento ya hecho y lo vende o lo manda a hacer, trata de utilizar, pues, ¿no? También por el recurso económico. ¿Qué reflexión respecto a ese tema de los materiales para hacer, por ejemplo, la vestimenta de los personajes del carnaval jaujino como de la tunantada? ¿Cuál es tu apreciación? Claro, ahí hay un tema muy importante y muy grande que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el primer caso que me comentabas del pueblo asháninka, ¿no? Más barato, utilizan otro tipo de kushma que es sintético, y poco a poco las nuevas generaciones van usando este de sintético para sus representaciones de todo. Pero ¿cuál es el peligro ahí? El peligro es que se está perdiendo la técnica de cómo hilar, de cómo teñir, de cómo tratar, que se va a desaparecer en la oscuridad del tiempo, como se ha desaparecido en muchas formas de tejido, de bordado, se ha desaparecido. Entonces, ¿por qué? Porque si yo hago mi kushma de 800 a 1000 soles, nadie me lo va ni siquiera comprar, ni siquiera valorar. ¿Por qué? Porque no ha habido un real reconocimiento del valor de su ropa, ¿no? En este aspecto, ¿no? Entonces, en algunas comunidades se está volviendo un poco a este tema, ¿no? Por ejemplo, comunidades no ashánicas, más comunidades que hacen la pintura en tela, que ha habido algunos debates con apropiación, no apropiación, que están revalorando un poco más. Pero hay comunidades que simplemente ya están dejando la técnica de cintura, que el telar de cintura, en la selva hay técnica hay una técnica con el telar con el pie, etcétera, y se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el verdadero valor. Y lo que ha pasado es lo mismo un poco en el espejo de la tunantada, ¿no? Por ejemplo, telas como que dicen de Castilla, ya no existe esta tela de Castilla, que era una tela de lana de la Castilla, que era muy fina, ya no existe. Apareció un tipo de Castilla, no era exactamente de la lana de Castilla que se hacía en Huancatex, que ya tampoco no existe. Hay uno ahora chino que es muy sintético, que te hace sudar, que es más, no es tan duro. Entonces, por ejemplo, este ejemplo nomás de la tela de Castilla, ¿no? Ya no existe. ¿Cómo ha desaparecido? Por economizar costos, porque ya no se hacía, o que solo se usaba para ropa tradicional, y ese mercado desapareció, ¿no? Entonces, la técnica, las formas han ido desapareciendo. El caso de las mantas, de la manta de la jaujina, tiene otro aspecto, ¿no? Ha habido un proceso ahí, ¿no? Primero se pintaba a mano, ¿no? Cada persona, cada jaujina pintaba a mano su manta y se ponía, ¿no? Tenía esto que se despintaba por la lluvia, porque eran otro tipo de pinturas que ahora ya han mejorado, ¿no? Y después apareció este artista Mario Ponce, que comenzó a estampar las mantas, que también tuvo mucha influencia, pero ya que los hijos ya no han retomado este estampado, y ahora otros lo hacen, no igual como las características de este artista. Pero, por ejemplo, esto ya va a ir desapareciendo, este tipo de estampado. Hay no como el que gustaba de este artista Mario Ponce, ¿no? Pero hemos vuelto a retomar a pintar a mano, ¿no?
cada uno con los artistas nuevos que han salido, le han incorporado, no sé, pues pájaros, aves que antes no existía, pero ha gustado a la gente, pero se está volviendo a pintar, ¿no? En ese aspecto, ahí hay algo que se puede ir rescatando, ¿no? Igual en los monillos, que usaban todos blancos, hemos vuelto a rescatar colores, igual, ¿no? Pero hay cosas que han desaparecido totalmente y telas que han desaparecido y que ya no vamos a volver a encontrar. Velos, los mismos sombreros ya no se están haciendo de paja, etcétera. Entonces, esa es la problemática, ¿no? La investigación que debe estar, si quieren, un banco de saberes para decir, mira, así se hacía estos telares, así se hacía este y estar bordado. en acceso. O sea, lo que o sea, eso es lo que también, discúlpame que yo te corte, ¿no? Por eso que nosotros como institución queremos hacer eso, ¿no? O sea, transmitir, no para antropólogos, es para los ciudadanos y autoridades, porque yo creo que hay mucha producción interesante, ¿no? Hay mucha producción interesante. O sea, no vamos a decir, ¿no? Porque dentro de todo el Valle del Mantaro, creo que hay que ser bien humildes para reconocer el gran trabajo de avance que hace Jauja, ¿no? La producción de sus libros, los mismos hermanos jaujinos se autofinancian, hacen los libros, o sea, hay un gran... El tema es cómo todo eso, esos libros físicos lo plasmamos para que tenga acceso cualquier persona. Exacto. O un niño o un ciudadano, o por ejemplo, ¿no? Los que trabajan el tema de turismo y cultura en la municipalidad de Monobamba, de Huaripampa, de Yauyos, de Saudo 5, ¿no? Y puedan tener la información, porque el conocimiento te empodera y el conocimiento en estos temas, como diré, tú lo has expuesto hoy día, estimada Karina, y las investigaciones que hacen, no tiene sentido si no está al alcance del ciudadano más común, ¿no? Exactamente. Porque está en una élite. Siempre, ese ha sido lo malo de la academia, que se ha manejado en esto de la academia nomás, ¿no? Entonces, tenemos la obligación de seguir difundiendo el conocimiento de alguna u otra manera en escuelas, poblaciones, instituciones, que es los actores sociales quienes están día a día con su vestimenta, con su baile, etcétera. Tenemos que llegar a ese sitio, ¿no? Entonces, tenemos que buscar estos mecanismos, como ahora, por ejemplo, el mecanismo de transmitir en vivo, dejar grabados, hacer reels, para que diga, mira, sí se está hablando de esto, se está comunicando, había esto, existía esto, y no quede un poco en la academia nomás, que antes era mucho más incluso, que quedaba solo en los cerrado, libros, era más cerrado, ¿no? Entonces, sí, es tiempo de abrir, como está haciendo ahora el instituto, ¿no? Y eso es loable. No, sí, yo creo que eso es lo importante, porque ¿qué le vamos a dejar al futuro? O sea, imagínate que venga una pandemia el año que viene. Bueno, espero que mi boca no se haga realidad, pero imagínate que venga una pandemia y que se lleve a la generación de 40 años hacia arriba, entre los cuales estamos nosotros. Claro. ¿Qué quedamos? O sea, ¿qué va a hacer el niño y el adolescente si no tiene esa información? Para ir terminando, estimada colega, llevar ya un poco al tema de la administración pública. Según la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la Ley 27.444, se dice que todos los funcionarios y servidores públicos de todas las instituciones públicas en el Perú deben de brindar servicios públicos pertinentes y con enfoque intercultural, ¿ya? Así lo dice, es obligatorio, nada de que si yo quiero lo hago, no, es que yo soy arquitecto y a mí no me vengas a exigir, no. Si tú eres funcionario público, servidor público, siendo ingeniero o arquitecto, estás obligado a aplicarlo. Pero el tema está en que hay una deficiencia, o sea, no hay el tema de que la gente esté capacitada en ese sentido, que no es antropólogo, para hacerlo. Estamos a puertas de 4 semanas y media para elegir a nuevos alcaldes y a nuevas autoridades, y con ello funcionarios y servidores públicos. Todos los gobiernos locales en el Valle del Mantaro, según la ley orgánica, tienen que trabajar, y es una obligación, trabajar el tema de turismo y cultura.
Pero también hay que ser realistas, y tú seguro lo sabes, estimada, que algunos gobiernos locales no tienen para pagar un sueldo más o menos acorde a un profesional antropólogo, un arqueólogo o un historiador. Y creo que eso es la deficiencia, pero también es la falta de criterio de nuestras municipalidades provinciales, que sí tienen para pagar a un profesional, un antropólogo, que bueno, tampoco hay antropólogos, pero puede pagar a un profesional antropólogo y puede dar el soporte técnico Claro. a todos los gobiernos locales. ¿Qué recomendación harías, Karina? Porque sé que esto lo van a ver muchos candidatos a alcaldía, que en realidad tienen que empezar a hacer diré, cosas bien, porque nosotros en el Valle Mantaro podemos vivir del turismo, pero no hay turismo si no hay el trabajo cultural no romantizado, ¿no? Y también yo Claro. siempre digo, uno de los problemas es que el cierto turismo se ha romantizado, se ha folclorizado. Por eso creo que estamos así. ¿Qué tendríamos que hacer desde los gobiernos locales, Karina? ¿Y qué tendrías que recomendar? Gracias. Primero yo creo que el alcalde o los que están postulando a la alcaldía entender que el que estudia antropología no es cualquier persona, es como poner un ejemplo, ¿no? Yo llevo a mi hijo a que le cure un diente a un odontólogo. ¿Por qué? Porque él ha estudiado 5 años de odontología y se ha especializado en la anestesia, en el etcétera, para que le cure el diente a mi hijo. Entonces, no han tomado en gran magnitud la carrera de antropología, que es el estudio justamente en turismo, en cultura, en formación, y dicen, no, pues cualquiera puede estudiar danza, cualquiera puede estudiar vestimenta, cualquiera puede estudiar, no sé, pues conflictos sociales, cualquiera puede estudiar turismo, ¿no? Pero es entender que hay detrás del estudio de la cultura, el estudio de la cultura a través del turismo, del folclore, para entender cómo funciona, ¿no? Cómo debe funcionar, por ejemplo, el área de turismo en la municipalidad de Jauja, ¿no? Y ponen a cualquier persona o ponen a, no sé, pues, a alguien de favor político y ya. Y se olvidan que la cultura, la parte cultural, es un eje muy importante para el desarrollo de la municipalidad o para el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces, es tan importante que puede llevar o muchas veces destruir a un gobierno, ¿no? Porque no conoce y más en el Valle del Mantaro, que estamos muy ligados a nuestras fiestas, estamos profundamente vinculados a nuestras tradiciones, amamos nuestras tradiciones, incluso nos peleamos por nuestras tradiciones, todo el día respiramos la tradición, que la festividad, que ya viene acá, que ya viene allá, y no están tomando en cuenta ese aspecto, ¿no? Entonces, recomendar poner personas que conozcan realmente el aspecto turismo, cultura, producción de libros, y no a veces otros profesionales que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? No es que yo voy a poner no sé, pues a un médico a hacer algo que nunca en su vida ha hecho, nunca ha visto turismo, folclore, etcétera, ¿no? Entonces, tener ese cuidado y ese reconocimiento también, o aprender que los antropólogos, sociólogos están a cargo de esta rama que es tan importante, ¿no? Eso es un poco para terminar, estimada Patti. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Agradecerte a nombre del Instituto de Capacitación, Educación, Peritaje Antropológico y a nombre también de muchos ciudadanos, ¿no? Me escribían el día de hoy hermanos tunanteros, no jaujinos, que están en España, en Italia, y me decían, Patti, por favor, no, grábanlo y pónganlo a YouTube, porque el Facebook tú sabes que solo nos soporta un solo mes. Y le digo, no se
preocupe, vamos a hacerlo reel, por favor, porque está muy interesante, porque estas horas en España e Italia creo que están descansando, ¿no? Sí. Entonces, quiero agradecerte, estimada Karina, espero que no sea la primera vez. Necesitamos antropología, porque la antropología es para todos, y sobre todo porque nosotros también como institución, y creo que tú también como desde tu esquina como profesional, estamos decididos a que si los gobiernos locales no hacen nada, y lo deben hacer correctamente porque es su competencia, y porque si no están cometiendo el delito de omisión y funciones, yo creo que vamos a tener que hacer algo desde el 1 de enero de 2027, Sí. y desde la sociedad civil, como tú dices, vamos a tener que buscar a las empresas privadas, ¿no? Para que puedan trabajar realmente el tema de... Y creo que sí existen, ¿no? Porque en el caso de Lima, en Lima creo que hay el patronato. Patronatos, existen patronatos. Sí. Quizás podemos formar un patronato desde la sociedad civil, y yo sé que cuántas empresas se les presentará todo un proyecto y de poder hacer, ¿no? Porque si los gobiernos locales no lo hacen, y tampoco vamos a seguir esperando, ¿no? Porque cada día que pasa se pierde una oportunidad de poder, sobre todo se pierde una oportunidad de que se va perdiendo la memoria colectiva. Exactamente. Se va debilitando a una manifestación diré cultural. Bueno, siendo las 9:25 de la noche, hora del Perú. Muchas gracias, Karina, nuevamente. Espero que te tengamos en otras oportunidades. Esperamos que esto también podamos hacerlo en espacios abiertos, ya de manera física. Y yo creo que vamos a sumar estos esfuerzos. Tus diré ciertas palabras quizás de espera solo para esta conferencia magistral, porque esperamos que nos acompañes en oportunidades más. Muchísimas gracias, Patti, y felicitar también al instituto por esta labor que están siempre detrás. He visto que hay mucho interés de transmitir todo el aspecto cultural, todo el aspecto antropológico, y estar detrás, como tú dices, detrás de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, que muchas veces son los que pueden transformar muchísimo, y nosotros también desde la sociedad civil, ¿no? Me despido ahora, inmensamente agradecida contigo, Patti, y no será la última vez. Para cualquier cosa estamos acá, y siempre para adelante. Gracias, Karina, y muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo, y seguro que van a volver a verlo en los días siguientes, y nos despedimos con nuestro grupo musical emblema del Valle del Mantaro, Estudiantina Perú, y que canta nuestro Valle del Mantaro con este bonito fondo. Desde lo más profundo de mi corazón, para ti estos versos, Panchito Ley Navarro y Estudiantina Perú. No hay bajo el cielo lugar más hermoso que mi valle prodigioso del Mantaro, eterno río que fecunda las verdes llanuras que se pierden en la lejanía. Bordeado de bellos pueblos, de gente muy laboriosa, ambas margen desiguales, con sus tejados rojizos, humeando mañana y tarde, desde Jauja hasta Vite. Para Concepción, mi provincia, la tierra de mis amores. Y nos vamos a San Jerónimo de Tunán. Purito, Chala y Santo, incontrastable, grande y ponderado es mi Huancayo, cuna de mi ancestral raza indiana, famosas ferias, artesanías y mil portales, y puro folclore cada pueblo, con sus dioses tutelares, tradiciones seculares, su taitagua y tapayana, nuestra pampa Chacocharcas, patrona de la imbatible y la heroica nación huanca. Sausa con su tunantala, Concepción sus heroínas, Chala y Santo, su Abelino, Sicaya con sus toriles, Chupaquinos con sus chapis y
los Huancas con su huayla. La calle real milenaria, sendero de incas y pileyes, y sus caminos nativos, olor a retama y eucalipto. La calle real milenaria, sendero de incas y virreyes, y sus caminos nativos, olor a retama y eucalipto.